Bienvenidos a un nuevo video de Explorando computadores japoneses. En esta oportunidad quería hablar un poco acerca de la PC-88 de NEC. Esta serie de computadores fue una de las más vendidas durante la primera mitad de los 80 y la verdad es que se mantuvo vigente hasta finales de los 80 o incluso los primeros años de los 90. Ahora bien, ¿por qué puede ser interesante explorar esta plataforma a día de hoy? Pues en primer lugar tenemos que algunas de las compañías que eventualmente se volvieron conocidas en Occidente como Enix, Falcom, Square, Hudson o Koei lanzaron sus títulos para esta plataforma. Y en segundo lugar tenemos que explorar estas plataformas en cierta forma nos abre una ventana a un universo de juegos que simplemente no conocimos en Occidente, a diferencia de cosas que sí nos llegaron como la Nintendo NES o la Master System. Al igual que como puede suceder con los juegos de PC en general, varios de los títulos que salían para esta plataforma no estaban afectados por las mismas restricciones que se les imponían a los juegos en consolas. En la práctica esto se traduce que había poca o nula censura con respecto a lo que podían mostrar los juegos o con respecto a los tópicos que podían tratar. Sin embargo, para estos videos, dado que estos juegos tienden a ser novelas visuales o a tener mayores barreras de idioma, para estos videos voy a seguir centrándome en juegos más orientados a la acción. Antes de hablar de los juegos propiamente tal, quería hablar un poco acerca de las características de hardware de las principales revisiones de PC-88, en caso de que hubiese gente interesada en coleccionar estas máquinas o simplemente quisiera aprender más acerca de las características de hardware que tenían. Por lo que he podido investigar, yo diría que hubo unos 4 hitos importantes en cuanto a revisiones de hardware. En primer lugar tenemos el modelo original, la PC-8801, lanzada en 1981. Esta máquina contaba con un procesador Z80 a 4 MHz que, entre sus capacidades gráficas, era capaz de mostrar contenido a una resolución de 640 x 200 píxeles, pero solamente mostrando 8 colores en pantalla de una paleta fija. Unos años más tarde, en 1985, NEC introdujo la PC-88 Mark II SR. Este modelo mantenía el mismo procesador y RAM del modelo original, pero introdujo algo muy importante, que es el modo gráfico V2. Este nuevamente era capaz de mostrar 8 colores a una resolución de 640 x 200, pero esta vez los colores eran seleccionables de una paleta de 512, a diferencia del modelo anterior. Otro cambio importante que introdujo este modelo fue el contar con un chip de audio FM, a diferencia del Viper que estaba disponible en el modelo base. Este modelo en particular es muy importante ya que la mayor parte de los juegos de PC-88 tienden a apuntar a esta máquina o modelos superiores. Un par de años más tarde, a principios de 1987, NEC lanzaría al mercado la PC-88VA. Esta máquina representaba un cambio fundamental con respecto a la arquitectura de hardware de la PC-8801 original, ya que reemplazaba el procesador de 8 bits por un procesador de 16 bits a 8 MHz, compatible eso sí con el Z80. Otro aspecto muy importante de esta máquina es que introdujo el modo gráfico V3, el cual a la resolución mínima de 640 x 200 era capaz de mostrar hasta 65.536 colores en pantalla. Todo esto además de introducir hardware especializado para juegos, como por ejemplo hardware orientado al scrolling. Sin embargo, un problema que tenía esta máquina, al menos según lo que he podido investigar, es que no era totalmente retrocompatible con el software de PC-8801. Otro problema que tuvo esta máquina es que ya comenzaban a entrar cada vez más a los hogares las máquinas de 16 bits. Por ejemplo, el X68000 saldría este mismo año o incluso las PC98 de la misma NEC. Es por esto que, por lo que entiendo, la propuesta de valor era menor que las primeras máquinas que mencioné. De hecho, ese mismo año, en 1987, NEC lanzaría las PC8801 FA y MA, las que mantenían una arquitectura basada en la Mark II SR, esta vez eso sí con un procesador que funcionaba a una frecuencia mayor de 8 MHz. Junto con esto, estas máquinas también mantenían el modo gráfico V2. Eso sí, un cambio importante que introdujeron estas máquinas fue la inclusión de una nueva versión de la tarjeta de sonido, la Soundboard 2, la cual esta vez correspondía a una tarjeta de sonido FM de 6 canales con la capacidad de generar sonido estéreo. La máquina que tengo en mi colección y que revisaremos el día de hoy corresponde a la PC8801 MA2. Esta compartía las mismas características de hardware que la MA, pero fue lanzada un año después, en 1988, a un precio reducido. Y bien, ya concluida la revisión de hardware, vamos a ver algunos juegos que me han llamado la atención. En la PC88 nos encontraremos con las primeras ediciones de la serie Ys. Esta es una serie de action RPG japoneses con la que he estado obsesionado en los últimos 5 o 6 años, por lo que me hacía ilusión poder jugar a las versiones originales. En estos primeros títulos tomaremos el control del aventurero Eidol, quien deberá descubrir el misterio de la legendaria tierra de Ys. Ahora bien, ¿qué tan jugable resulta esta versión hoy en día? Pues de ser jugable ciertamente lo es, pero al mismo tiempo es verdad que la tasa de frames puede ser muy baja en esta versión y a ratos puede sentirse casi como jugar a diapositivas.
Por esto mismo, si nunca has jugado los primeros títulos de Ys, yo recomendaría comenzar por las versiones de PC Engine, que a mi gusto son las versiones definitivas de los 4 primeros títulos. Quizás el juego que más me ha gustado y al que suelo volver constantemente es el Final Crisis. Este se trata de un shoot 'em up horizontal lanzado en 1991, por lo que es un juego más bien tardío en el ciclo de vida de la PS88. Es un juego con una jugabilidad y una banda sonora excelentes y que funciona muy fluido dadas las especificaciones de la máquina. Otro juego destacable del sistema es The Scheme. Este juego es una especie de Metroidvania donde deberás ir recorriendo niveles cada vez más laberínticos y derrotando jefes para poder progresar. Es conocido también por ser uno de los primeros juegos donde participó el reconocido compositor Yuzo Koshiro, y también por tener 2 bandas sonoras distintas, siendo una de ellas exclusiva de la Soundboard 2. Por último, Cyberblock Metal Orange es un juego similar a Breakout o Arkanoid donde tienes que destruir bloques golpeando una esfera con una paleta. El twist que introduce este juego es que agrega una mecánica similar a Gradius, donde cada vez que consigues un objeto tienes la opción de activar un power-up o bien acumular varios de estos objetos para obtener un power-up distinto. Por nombrar algunos ejemplos, puedes extender la paleta, activar múltiples esferas, conseguir una esfera más poderosa, disparar, etc. Un último tema que quería mencionar son las recopilaciones de música programada para las tarjetas de sonido del PS88, las que incluyen tanto composiciones originales como covers de otros juegos. A lo largo del video he puesto algunas composiciones como música de fondo, pero quería dejar un par de ejemplos más. Y nada, hasta acá el contenido del video, espero que les haya gustado. Si les interesan estos temas, tengo otro video hablando acerca del Sharp X68000 y también planeo seguir sacando videos con esta misma temática. Lo más probable es que el próximo sea acerca del PC98 también de NEC, ya que tengo una PC98 dando vueltas en la colección. Así que eso, si les interesó, si les gustó el contenido y pueden dejar like, o les interesa lo suficiente como para suscribirse o dejar algún comentario, bienvenido sea, ya que eso me ayuda muchísimo con el canal. Así que nada, nos vemos en el próximo y hasta luego.